Nos dieron el aviso allá a la municipalidad de que había diseminada basura por ese sector que es en la entrada a la capital, aquí en el tope, rumbo a la terminal de buses. Realmente es un poquito decepcionante ver cómo vecinos inescrupulosos no hacen uso del tren de aseo domiciliar, sino que prefieren tirar los desechos sólidos en las calles, ¿verdad? Y eso sí ocasiona no solo malestar, sino que también hablemos del tema de la salud, la mala visual que genera este tipo de situaciones, ¿verdad? La municipalidad hace el esfuerzo. Ahí atrás de mi persona pues se encuentra el grupo de sensibilización recogiendo estos desechos. Quizá la gente dirá, bueno, que la MUNI lo haga porque la municipalidad es la encargada de recoger la basura, pero es una mala práctica porque si bien es cierto la municipalidad tiene el compromiso de velar por la higiene del casco urbano, también uno como vecino tiene el compromiso de velar porque realmente las condiciones de salubridad también sean eficientes, porque recordemos que tenemos hijos, tenemos nietos, hay descendencia que puede salir perjudicada con este tipo de actitudes, de tal manera que yo sí llamo mucho a la reflexión para que los vecinos que no estén inscritos en el tren de aseo domiciliar pues tomen conciencia de la protección, no solo en el tema del medio ambiente, porque esto repercute directamente sobre nosotros como seres humanos, y con esta mala práctica lo que estamos provocando es la misma contaminación para nosotros mismos. Entonces que se suscriban al tren de aseo domiciliar con el objeto de ir minimizando este tipo de situaciones, ¿verdad?